Hola, esto que voy a contarles me pasó hace no mucho, y todavía no puedo creer que esté vivo para contarlo. Trabajo de taxista en un pueblo pequeño al sur de México, y una noche recogí a una pasajera que cambió mi vida para siempre. Era ya tarde, casi las 11 de la noche, cuando la vi en la carretera. Estaba parada a un lado, vestida con una capa vieja y rota, y llevaba una caja pequeña entre las manos, envuelta en tela negra. Tenía el rostro cubierto por un sombrero ancho y oscuro, y sus ojos, aunque casi ocultos, parecían brillar con un fuego extraño. Me detuve y le ofrecí llevarla. Subió sin decir palabra y me dio la dirección, una casa antigua y solitaria a las afueras del pueblo, en medio de un bosque. Durante el camino, intenté hablar, pero solo me miraba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. De repente, noté que la caja que llevaba comenzó a emitir un leve zumbido. Cuando llegamos, bajó y dejó la caja sobre el asiento trasero. En cuanto se bajó y cerró la puerta, me di cuenta de que había desaparecido. No estaba ni en la casa, ni en el camino, ni en ningún lado. Sentí un frío profundo recorrer todo el taxi. Sin pensarlo, tomé la caja y la guardé en la guantera. Pensé que era algún tipo de superstición o broma. Pero esa noche, al llegar a mi casa, todo cambió. Al abrir la caja, vi dentro hierbas secas, huesos pequeños y un amuleto que brillaba con una luz verde enfermiza. En ese momento sentí un dolor terrible en la cabeza y todo comenzó a girar. Al despertar, estaba en el hospital. Me dijeron que había sufrido un colapso nervioso, pero yo sé que no fue eso. Desde entonces, cosas extrañas comenzaron a pasar en mi casa, sombras que se mueven solas, susurros en la noche, y una sensación constante de que algo me observa. El amuleto desapareció, pero la caja sigue ahí, en un rincón oscuro, y cada noche escucho un susurro. Devuélveme lo que es mío. No sé qué hice al aceptar aquel viaje, pero sé que nunca debí recoger a esa mujer ni tocar esa caja. Porque a veces, lo que recoges en la carretera no solo sube a tu coche, sino que se queda contigo, para siempre. Esa noche en el hospital, no solo desperté con el dolor en la cabeza, sino con una marca extraña en mi brazo. Un símbolo que no reconocía, como una estrella torcida hecha con líneas finas y negras. Intenté lavarla, pero no desaparecía. Los doctores me decían que era estrés, pero yo sentía algo más, algo oscuro creciendo dentro de mí. Cuando regresé a casa, la atmósfera estaba peor. La caja, que antes parecía inofensiva, parecía irradiar una energía oscura. Por las noches, escuchaba golpes suaves, como si alguien estuviera tratando de salir de ahí dentro. Una madrugada, mientras intentaba dormir, sentí que alguien me tocaba el hombro. Me di vuelta, pero no había nadie. Solo la caja, abierta un poco, mostrando sombras moviéndose dentro. Entonces entendí que no podía quedarme con ese mal. Decidí llevarla de nuevo a la carretera, al lugar donde la recogí. Con mucho miedo, manejé hasta el sitio y dejé la caja en la orilla del camino. Al instante, una figura apareció entre la neblina, la mujer de la capa oscura. Se acercó, tomó la caja y me miró fijamente. Sus ojos eran pozos negros que parecían absorber toda la luz. Me susurró: ahora estás libre, pero recuerda, la deuda no termina aquí. Y desapareció con la caja en las manos, fundiéndose con la niebla. Desde ese día, la marca en mi brazo comenzó a desvanecerse lentamente, y los susurros en la casa se calmaron. Pero todavía, cuando paso por esa carretera, siento una presencia que me sigue, y sé que, aunque me liberé de la caja, algo oscuro quedó conmigo para siempre. Porque algunas veces, ayudar a alguien en la noche no es una acción de bondad, sino una invitación al horror. Los días en casa no fueron mejores. El frío no me abandonaba, y la sombra de aquella noche en el hospital se había instalado en mi mente. Intenté seguir con mi vida, pero sentía que algo me observaba desde la oscuridad, incluso cuando estaba rodeado de gente.
Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que algo rozaba mi brazo. Miré y la marca negra que creía desvanecerse estaba más oscura y vibraba como si tuviera vida propia. De repente, la habitación se llenó de un olor a hierbas quemadas y a humedad vieja, y escuché una voz baja y grave que decía: «Tu deuda no ha terminado. Eres parte de este pacto». El terror me paralizó. Quise gritar, pero no salió sonido de mi boca. Al día siguiente, encontré en la mesa de mi sala una pequeña caja negra, idéntica a la que la mujer dejó en mi taxi. No recordaba haberla llevado, pero estaba ahí, esperándome. Sin poder resistir, la abrí. Dentro había un espejo pequeño y un papel con una advertencia escrita a mano. Cuidado con lo que reflejas. No todo lo visible es humano. Desde ese día, cada vez que me miraba al espejo, veía a la mujer de la capa negra detrás de mí, con su sonrisa siniestra y ojos que ardían en la penumbra. Busqué ayuda, pero nadie creía en brujas ni en maldiciones modernas. Los médicos decían que era paranoia, y la policía no tenía respuestas para cosas que no podían ver. Pero yo sé la verdad. Sé que esa noche, al recoger a esa mujer, abrí una puerta al mundo de lo oscuro, y que ahora, sin darme cuenta, llevo una parte de ella dentro. Porque algunas sombras no se van. Solo esperan el momento para reclamar lo que les pertenece. Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una historia impactante, basada en hechos que, según cuentan, ocurrieron realmente. Prepárate, ponte cómodo, apaga las luces, y escucha bien. Porque lo que estás a punto de oír podría pasarte a ti o a alguien muy cercano. Todo comenzó con la llamada de un amigo de mi padre, Alonso, un hombre tranquilo, de unos 44 años. Casado desde hace más de 15 años con Lorena, y con una hija pequeña. Alonso trabajaba como conductor de tráiler desde que era joven, y conocía las carreteras del centro y norte de México como la palma de su mano. Esa noche, tenía que hacer un viaje nocturno desde León hacia un almacén en las afueras de Querétaro. Nada que no hubiera hecho 1000 veces. Antes de salir, su esposa le dijo algo que no se le borró de la cabeza. No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento esta vez. Cuando llegues, llámame, por favor. Él sonrió, le dio un beso en la frente, la abrazó y le respondió como siempre. Voy y vuelvo, como toda la vida. Todo iba bien durante el primer tramo del camino. El tráiler iba ligero, llevaba buena música, y el tráfico era casi nulo. Pero pasadas las 2:30 de la madrugada, algo cambió. La niebla apareció de la nada. Densa, blanca, como si hubiera entrado en una nube espesa. Tuvo que bajar la velocidad. Apenas veía a unos metros delante de él. Y en medio de esa bruma, la vio. Una mujer. Parada a un costado de la carretera. Con un vestido blanco. Estaba quieta, de pie, sin moverse. Alonso sintió un escalofrío. Pensó que podía ser alguien pidiendo ayuda. Dudó por un segundo, pero algo dentro de él lo empujó a detenerse. Bajó del tráiler con la linterna. Caminó unos metros. Y no había nadie. La mujer había desaparecido. Se quedó parado unos segundos, en silencio. El aire era más frío ahí afuera. Al volver al tráiler, se sentó al volante, cerró la puerta, y en el espejo retrovisor, la vio sentada en el asiento trasero de la cabina. Giró de golpe. El asiento estaba vacío. Intentó convencerse de que era el cansancio, que lo estaba imaginando. Pero el ambiente en la cabina ya no era el mismo. Sentía una presencia detrás de él. Como si alguien lo estuviera mirando muy de cerca. Unos minutos después, al pasar por un pequeño tramo sin alumbrado, el motor se apagó solo. Todo quedó en silencio. El tráiler simplemente se detuvo en seco. Las luces internas titilaron.
El GPS se reinició. Alonso bajó para revisar. No había ningún fallo visible. Cuando volvió a subir a la cabina, olía a tierra mojada, a flores marchitas. Y en la puerta del copiloto, vio una marca de mano. Una mano pequeña, delgada, como si alguien la hubiera apoyado con fuerza. Encendió de nuevo el motor y continuó. No sabía por qué, pero ya no podía parar. Al llegar al almacén, descargó como pudo, aún nervioso. Llamó a su esposa para decirle que había llegado, pero ella no contestaba. Intentó 2 veces más. Nada. Fue hasta una gasolinera cercana para cargar combustible y comprar algo de comer. Cuando entró al baño a lavarse la cara, notó algo extraño en su cuello. Tenía arañazos. 3 líneas delgadas. Rojas. No recordaba haberse lastimado. Miró al espejo, y por un instante, juraría que vio el reflejo de una mujer detrás de él, aunque al girarse, no había nadie. Salió rápidamente, pagó y se fue directo a casa. Al llegar a su hogar, eran casi las 7 de la mañana. Abrió la puerta, y su esposa lo estaba esperando, con los ojos llorosos y temblando. ¿Dónde estabas?, le dijo. Me llamaste hace como 2 horas, pero no hablaste. Solo escuchaba como si alguien respirara muy fuerte. Y luego, un susurro. ¿Qué susurro?, preguntó Alonso, confundido. Una voz de mujer. Me dijo. Él ya no es el mismo. Pasaron los días, pero Alonso no volvió a ser el mismo. A veces despertaba empapado en sudor. Se levantaba en medio de la noche y decía que alguien lo estaba observando desde la sala. Una vez, su esposa lo encontró hablando solo en el baño, mirando el espejo. Y cuando le preguntó qué hacía, le respondió. Estoy tratando de que se vaya. Pero no quiere irse. Un par de semanas después, en una revisión de rutina al tráiler, encontraron algo extraño dentro de un compartimento de carga que casi nunca se abría. Un vestido blanco. Doblado cuidadosamente. Y lleno de tierra. Desde ese día, Alonso dejó el trabajo. Y aunque su esposa lo ha llevado a médicos, a psicólogos e incluso con un sacerdote, algo en él ya no volvió. Parece ausente, desconectado, como si parte de él se hubiera quedado atrapada, en esa carretera. Pasaron semanas, y Alonso comenzó a desarrollar una rutina extraña. Se levantaba siempre a la misma hora, 2:33 de la madrugada. Sin despertador. Abría los ojos, se sentaba en la cama y se quedaba mirando la ventana, como si esperara ver algo. O a alguien. Una noche, su esposa, Lorena, fingió estar dormida para observarlo. Y lo que vio la dejó helada. Él se levantó, caminó al pasillo y se detuvo frente al espejo del recibidor. Comenzó a hablar en voz baja. Muy baja. Como si supiera que había alguien frente a él. Solo entendía algunas palabras. No es tu lugar, no puedes quedarte, yo no te llamé. Lorena lo observaba desde el umbral, con lágrimas en los ojos. Cuando intentó tocarle el hombro, Alonso giró. Y durante un segundo, sus ojos parecían completamente negros. Sin pupilas. Sin brillo. Al día siguiente, él no recordaba nada. Absolutamente nada. Un día, la hija de ambos, de apenas 7 años, dibujó algo en su cuaderno de la escuela. Cuando Lorena revisó las tareas, encontró un dibujo del tráiler, y detrás, una mujer vestida de blanco, sin rostro, sujetando con fuerza a su padre por la espalda mientras él conducía. ¿Quién es esta?, le preguntó. Es la señora que no deja a papá dormir. Siempre lo mira por la ventana cuando se acuesta. Le susurra cosas que yo no entiendo. Lorena no pudo contener el llanto.
Decidieron buscar ayuda espiritual. Un sacerdote los escuchó con seriedad y les dijo: lo que describen no es solo una presencia. Es un apego. Una manifestación que se alimenta del trauma o del vínculo con la muerte. Si él la vio en la carretera, ella ya lo eligió. Realizaron una limpia, oraciones, pusieron sal en las esquinas de la casa. Y por unos días, todo pareció mejorar. Pero solo fue la calma antes de la tormenta. Una semana después, Alonso fue encontrado por su esposa inconsciente en el garaje, dentro del tráiler. Estaba sentado, con las manos al volante, como si condujera. Tenía la radio encendida, pero no había señal. Solo un sonido extraño, como susurros entrecortados. Cuando despertó, solo dijo una frase: si paro, me alcanza. Desde entonces, duerme con la luz encendida. No mira más espejos. No se acerca a su tráiler. Dice que siente que ella sigue ahí, esperando que vuelva a subirse para terminar el viaje que empezó aquella noche. Pasaron los días, pero la familia no volvió a ser la misma. Lorena, la esposa de Alonso, comenzó a escuchar pasos por la casa cuando todos dormían. Ruidos suaves, pero constantes. Al principio pensó que era su hija caminando al baño, hasta que una noche se levantó para mirar y la encontró profundamente dormida, acurrucada bajo las mantas. A la mañana siguiente, le preguntó: ¿saliste al pasillo anoche? No, pero la señora sí. Me dijo que tú no debes abrir la puerta cuando ella pase caminando. Que si lo haces, se va a enojar. Lorena se quedó helada. Decidió instalar una cámara en el pasillo, apuntando directamente hacia el cuarto del tráiler donde Alonso guardaba su uniforme, sus papeles y recuerdos del camino. A las 2:33 de la madrugada, se activó el sensor. La cámara grabó durante 10 segundos una silueta femenina, de cabello largo, cruzando lentamente el pasillo, y desapareciendo frente al espejo. La grabación duró solo ese instante. Luego, la cámara se apagó sola. Nunca volvió a encender, a pesar de cambiar baterías y formatearla varias veces. Alonso ya no habla del tema. No quiere recordar esa noche en la carretera. Cada vez que le mencionan el viaje, baja la mirada y se encierra en sí mismo. Solo dijo una última cosa a su esposa, una noche en la que se quedó observando el espejo del pasillo. Hay cosas que no buscan asustarte. Solo quieren que sepas que existen. Y que no viajas solo. Nunca. Siguiente relato: no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este vídeo si alguna vez, en medio de la carretera, sentiste que algo o alguien viajaba contigo. ¿Te atreverías a conducir solo por la noche sabiendo que podrías no regresar como eras? Déjalo en los comentarios. Hola, quiero contarte algo que me pasó hace unos años, y que hasta hoy me persigue como una sombra que nunca se aleja. Soy taxista, y trabajo en una ciudad donde las calles pueden ser tan frías como el silencio de la noche. Esa noche, era tarde, casi las 3 de la madrugada. El tráfico había desaparecido, y solo el sonido de mis llantas sobre el asfalto rompía el silencio. Recibí una llamada para recoger a una mujer en una calle oscura del barrio viejo. La descripción era vaga, pero necesitaba la carrera, así que fui. Cuando llegué, la encontré. Vestía un abrigo negro, que parecía absorber la poca luz que había, y sus ojos eran profundos, casi sin pupilas, como si miraran a través de mí. «Llévame a la estación», dijo con una voz suave pero firme. Subió al auto y no dijo nada más. El ambiente se volvió pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso. Mientras conducía, sentía que algo no estaba bien. El reflejo de sus ojos en el espejo retrovisor no mostraba pupilas ni parpadeaba. Quise preguntarle si estaba bien, pero no pude. Fue entonces cuando sentí un frío intenso recorrer mi espalda y un susurro helado que me llamó por mi nombre.
No mires atrás, susurró. No debes ver lo que está contigo. Intenté concentrarme en el camino, pero las calles comenzaron a distorsionarse. Los edificios parecían deformarse, y la ciudad se volvió un laberinto imposible. Ella me indicó que girara en una calle que yo no recordaba, un callejón sin salida que no existía en el mapa. Aquí, dijo, déjame bajar. Apenas bajó, vi que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba, con una sonrisa que revelaba dientes afilados como cuchillas. Quise arrancar, pero las puertas estaban bloqueadas, y el motor no respondía. Una niebla oscura entró por las ventanas, envolviéndome, y escuché cientos de voces que gritaban y lloraban a mi alrededor. En ese momento, entendí que no era una simple pasajera. Era algo que se alimentaba del miedo y la desesperación. Solo cuando cerré los ojos y recé, el motor volvió a rugir y la niebla desapareció. Abrí los ojos y el asiento trasero estaba vacío. Salí disparado del callejón, sin mirar atrás. Desde esa noche, jamás he vuelto a tomar carreras en calles solitarias, ni después de la medianoche. Y si alguna vez te encuentras con alguien con ojos sin pupilas que te pide un viaje, corre. Porque algunas carreras no tienen destino, solo un final oscuro. Desde aquella noche en que encontré la caja negra en mi casa, todo empeoró. Los susurros en la radio del taxi se volvieron más claros, como si esa mujer me estuviera hablando directamente. Decía cosas que yo no entendía, pero el tono era siempre amenazante, cargado de odio y desesperación. Empecé a tener pesadillas en las que la veía parada frente a mí, la muñeca de trapo en una mano, y la otra extendida hacia mí, como invitándome a seguirla a un lugar oscuro y sin fin. Pero lo más aterrador era que esas pesadillas se extendían a mis días. En la calle, sentía su presencia detrás de mí, en cada esquina, en cada sombra que me seguía con ojos vacíos. Una noche, decidí quemar la muñeca. La llevé al patio trasero y le prendí fuego. Las llamas la envolvieron rápidamente, pero antes de consumirse por completo, sentí un grito desgarrador que atravesó la noche y me heló la sangre. Desde entonces, el taxi dejó de funcionar. El motor no arrancaba, las luces ya no respondían, y la radio solo emitía estática. Pensé que al destruir la muñeca, había acabado con la maldición. Pero estaba equivocado. Unos días después, desperté en un hospital, sin recordar cómo llegué ahí. Me dijeron que me encontraron inconsciente en la calle, en un estado de shock profundo. Me internaron para tratar mi mente, porque decían que estaba sufriendo de delirios y alucinaciones. Pero yo sabía la verdad. Porque la última cosa que recuerdo antes de perder el conocimiento fue ver a aquella mujer, parada en el umbral de mi habitación de hospital, con su sonrisa de cuchillas y sus ojos vacíos, sosteniendo una caja idéntica a la que quemé. Y en ese momento comprendí que no había escapatoria. No importa dónde estés. Ella siempre encuentra la forma de volver. Después de despertar en el hospital, la realidad se volvió un laberinto oscuro del que no podía salir. Las enfermeras me miraban con preocupación, murmuraban sobre mi estado. Pero yo sabía que no era locura lo que me afectaba, sino algo mucho más real y terrible. Cada noche, antes de dormir, veía la caja sobre la mesa de mi habitación. Nunca estaba allí cuando me levantaba, pero siempre aparecía cuando el reloj marcaba la medianoche. No importaba si el personal estaba presente o no, la caja aparecía y con ella, el frío insoportable. Intenté hablar con los doctores, pero solo veían un hombre perturbado. Me medican con pastillas que me adormecen, pero ni la medicina ni el tiempo pueden alejar la sombra que me sigue. Una madrugada, la caja se abrió sola. De ella salió una niebla oscura que se expandió por la habitación, envolviéndome. Sentí unas manos heladas que me tocaban la cara, el cuello, una presencia que susurraba secretos ancestrales, maldiciones que quemaban mi alma. Grité, pero nadie entró. El personal estaba al otro lado del pasillo, ajeno a mi tormento.
Cuando la niebla desapareció, la caja estaba vacía, y yo estaba marcado. En mi piel apareció una quemadura con la forma de una cruz invertida, negra como la noche. Supe que esa marca era un vínculo. Una cadena invisible que me ataba a ella, a su furia, a su maldad. Intenté escapar del hospital, huir de esa ciudad, pero donde quiera que iba, la marca ardía y la presencia regresaba, más fuerte, más hambrienta. Ahora vivo en la sombra, sin paz, sin sueño, con la certeza de que la mujer de la caja regresará. Y cuando lo haga, esta vez no habrá donde esconderse. Siguiente relato. Hola, me llamo Laura y quiero contarles algo que me pasó hace unos años, algo que cambió mi vida para siempre. Trabajaba como recepcionista en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Era un lugar con historia, de esos edificios que guardan secretos en cada pared. La mayoría de los días transcurrían tranquilos, pero una noche, todo cambió. Eran casi las 11 de la noche y yo estaba terminando mi turno. De repente, el teléfono sonó. Una voz susurrante y débil pidió ayuda, diciendo que estaba atrapada en uno de los pisos superiores, en el ala vieja del edificio. Pensé que se trataba de una broma o de alguien confundido, así que colgué y seguí con mi trabajo. Pero el teléfono volvió a sonar, esta vez con más urgencia. La voz repetía que alguien la perseguía y que no podía salir. Decidí llamar a seguridad, pero no respondían. La electricidad parpadeó y un frío intenso invadió la recepción. Miré hacia la escalera que llevaba al ala vieja y vi una sombra oscura moviéndose lentamente. El miedo empezó a apoderarse de mí, pero algo me impulsó a subir. Al llegar al piso, el silencio era absoluto, salvo por un débil suspiro que parecía venir de una habitación cerrada. Abrí la puerta con cuidado y vi una figura encorvada, temblando en un rincón. Pero cuando intenté acercarme, la figura desapareció en un suspiro de aire frío. En ese instante, sentí un peso sobre mi pecho, una presión insoportable que me hizo caer al suelo. Todo se volvió oscuro. Desperté horas después, sola en el pasillo, con marcas en las muñecas y la sensación de que algo invisible aún me sujetaba. Desde esa noche, cada vez que entro al edificio, siento una presencia que me sigue, que me observa y que sabe que yo sé su secreto. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada vez que intentaba dormir, sentía como si algo invisible rozara mi piel, un susurro casi inaudible que me llamaba por mi nombre. Mis sueños se llenaron de oscuridad y de esa figura encorvada que me miraba desde la sombra, sin rostro, solo un vacío absoluto. Intenté hablar con alguien, pero nadie me creyó. Me dijeron que el edificio tenía fama de estar abandonado en esa ala, que muchas personas habían tenido experiencias extrañas, pero nada concreto. Nadie se atrevía a quedarse hasta tarde, y yo, sin saber por qué, sentía que debía regresar. Una noche, volví al edificio para recoger unos documentos. La recepción estaba en silencio, pero la escalera al ala vieja parecía susurrar. Subí con la linterna del móvil en mano. Al llegar al último piso, la puerta de aquella habitación estaba entreabierta. Una vez más, el frío me envolvió, y una sombra se deslizó detrás de mí. Corrí sin mirar atrás, pero antes de salir, vi un objeto brillante en el suelo, una pequeña caja metálica, con símbolos grabados y un candado oxidado. La recogí, sin entender por qué. Desde entonces, la presencia no solo me sigue en el edificio, sino también en casa. Las luces parpadean, los objetos cambian de lugar, y esa sensación de ser observada no me abandona ni un instante. La caja, la guardo en un cajón, pero a veces siento que late, como un corazón frío y oscuro. No sé qué tiene dentro, ni si debo abrirla, pero algo me dice que no será bueno hacerlo. Con cada día que pasaba, la presencia se hacía más intensa. No solo la sentía en el edificio, sino que ahora la sentía en mi casa, en cada rincón oscuro y silencioso. Las noches eran las peores, sombras que parecían deslizarse por las paredes,
susurros apagados que no lograba entender, y esa caja que, aunque cerrada, parecía irradiar una energía que me consumía poco a poco. Intenté mostrar la caja a un experto en lo oculto, alguien que pudiera ayudarme a entender qué era aquello. Pero cuando la llevé a su consulta, el hombre palideció. Me advirtió que ese objeto contenía algo muy oscuro, algo que no debía ser liberado ni tocado. Me pidió que lo mantuviera cerrado y lejos de mí, pero el miedo no hizo más que crecer. Aquella noche, la presión en el pecho volvió, más fuerte que nunca. Sentí que algo intentaba salir de la caja, que quería liberarse para regresar al mundo. Pasé la noche sin dormir, atrapada en una pesadilla viva. Cuando amaneció, encontré marcas profundas en mis brazos, como si unas manos invisibles me hubieran arañado. Fue entonces cuando comprendí que aquello no se iría solo. Decidí buscar respuestas en la historia del edificio. En los archivos municipales, encontré que en aquel ala vieja hubo un convento abandonado hace más de 100 años. Donde se decía que una monja fue acusada de brujería y encerrada viva con sus objetos personales, la caja entre ellos, para evitar que su maldad se extendiera. Lo que había recogido no era un simple objeto, sino un fragmento de aquella oscuridad, un vínculo con una presencia que nunca desapareció. Desde entonces, mi vida se volvió una lucha constante. Cada noche es una batalla contra algo que quiere arrastrarme a las sombras. Sé que la única forma de liberarme sería destruir esa caja, pero temo que abrirla sería peor. Las noches eran un tormento. Voces susurrantes emergían de la oscuridad, mezcladas con un olor rancio, a humedad y a quemado. La atmósfera se volvía densa, casi irrespirable, y una sombra oscura se asomaba a los bordes de mi visión, desapareciendo cada vez que intentaba enfocarla. Una madrugada, mientras el reloj marcaba las 3, escuché un golpe seco en la puerta de mi habitación. Abrí lentamente y no había nadie, pero el pasillo estaba envuelto en una neblina extraña, fría y casi viva. Avancé temblando y justo al final, sobre una mesa pequeña, la caja estaba abierta. Dentro, encontré un pequeño muñeco de trapo, cosido con hilos negros y ojos de botones rotos, junto a una nota escrita con tinta borrosa que decía: «No debiste llevarme contigo». Sentí un frío glacial que me recorrió la columna, y en ese instante, supe que algo había cruzado desde aquella caja para estar conmigo, algo que no descansaría hasta consumir cada parte de mi alma. Desesperada, llamé a una vieja amiga que estudia tradiciones ancestrales y me ayudó a realizar un ritual para devolverlo, que había tomado, pero la presencia no se dejó expulsar tan fácilmente. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, siento su mirada fija en mí. Y sé que, mientras esa caja siga cerca, no habrá paz para mí, ni para nadie que se atreva a cruzarse en mi camino. Y ahora te pregunto a ti que escuchas esta historia, ¿qué harías si llevaras contigo algo que no pertenece a este mundo, pero que se niega a dejarte ir? Siguiente relato. Hola, me llamo Aníbal, y esta es una historia que jamás olvidaré, aunque quisiera hacerlo. Era taxista, y una noche fría de invierno recogí a un hombre en una calle oscura, casi al borde del olvido. Vestía un abrigo largo y raído, y llevaba una caja vieja, cubierta con polvo y manchas que no supe identificar. Subió sin decir palabra y me indicó solo con la mirada el destino, un barrio apartado, donde las luces eran pocas y las calles parecían muertas. Durante el camino, sentí que el aire dentro del coche se volvía cada vez más denso, como si una sombra invisible nos envolviera. La radio comenzó a distorsionarse, y un frío inexplicable me caló hasta los huesos. Al llegar, el hombre abrió la caja un instante, dejando ver dentro un conjunto de objetos extraños. Huesos pequeños, plumas negras y un amuleto tallado con símbolos antiguos y desgastados. Me advirtió con voz baja y áspera: «No dejes que salga de ahí». Pero, antes de bajar, se desvaneció entre la neblina, dejando la caja sobre el asiento trasero. Esa noche, en mi casa, no pude resistir la curiosidad y abrí la caja. Desde entonces, la oscuridad me persigue.
Las sombras en mi habitación parecen alargarse y susurran mi nombre. Objetos se mueven solos y la caja aparece en lugares donde no la dejé. El miedo se apoderó de mí y el sueño se volvió un lujo que no puedo permitirme. La presencia que liberé quiere más, y yo sé que estoy atrapado en una pesadilla sin salida. Las noches se volvieron interminables. Cada vez que intentaba dormir, sentía una presencia cerca, como si algo respirara a mi lado en la oscuridad. El amuleto de la caja parecía latir con una energía oscura, y cuando lo miraba, sentía que me absorbía. Un día, al despertar, encontré extrañas marcas en mi piel, símbolos que no reconocía, grabados con una precisión escalofriante, como si alguien o algo hubiera querido dejarme un mensaje sin palabras. Intenté hablar con un par de amigos que conocían sobre lo oculto, pero solo me miraban con temor, negándose a ayudarme. Me aconsejaron quemar la caja y sus contenidos, pero cuando lo intenté, el fuego se apagó solo, como si estuviera resistiéndose a desaparecer. La paranoia me fue consumiendo. Sentía que en cualquier momento algo atravesaría las paredes de mi casa, que la sombra que vi aquella noche en el coche ahora me cazaba sin descanso. Una madrugada, escuché un golpe fuerte en la puerta. Cuando la abrí, no había nadie, pero al volver a mirar hacia el interior, la caja estaba abierta, y el amuleto había desaparecido. Desde entonces, cada vez que salgo de casa siento que alguien me sigue, y sé que lo que liberé aquella noche aún está conmigo, invisible, esperando el momento perfecto para reclamar lo que le pertenece. La sensación de ser observado creció con cada día que pasaba. Ya no podía caminar tranquilo por las calles sin sentir una sombra pegada a mi espalda, sin escuchar susurros que parecían surgir de la nada. Mis amigos dejaron de responder mis llamadas. Era como si todos supieran algo que yo ignoraba y prefirieran mantener distancia. Una noche, exhausto y al borde del límite, decidí enfrentar aquello. Tomé un espejo antiguo que había en casa y me senté frente a él, sosteniendo la caja cerrada en mis manos. Susurré una pregunta al vacío: ¿qué quieres de mí? El reflejo en el vidrio comenzó a distorsionarse. Lentamente, una figura oscura apareció, con ojos rojos que ardían en la penumbra. Me habló con una voz que parecía un eco lejano y desgarrador: tu vida es mía. Un frío helado me paralizó y el espejo estalló en 1000 pedazos, enviando fragmentos que cortaron mi piel. Al mirar mis manos, vi que la caja estaba abierta, pero esta vez vacía. El amuleto había desaparecido para siempre. Desde aquella noche, no hay momento en que no sienta su presencia, acechando en cada sombra, esperando para cobrar su deuda. Los días se tornaron insoportables. La línea entre la realidad y la pesadilla se borraba poco a poco. Sentía que algo invisible se movía a mi alrededor, susurrando mi nombre en la oscuridad, clavando un frío que ni las mantas más gruesas lograban detener. Empecé a notar cambios en mí mismo. Por momentos, perdía la noción del tiempo, despertaba en lugares sin recordar cómo llegué ahí, y en mi reflejo, a veces, veía un destello fugaz de aquella figura oscura que apareció en el espejo. Una noche, mientras intentaba dormir, la habitación se llenó de un olor a humo y podredumbre. Sentí una presión en el pecho, como si manos invisibles me sujetaran con fuerza. Entonces, escuché un susurro cercano: la deuda está próxima a pagarse. Al día siguiente, al levantarme, encontré un papel arrugado sobre la mesa. Era un símbolo extraño, parecido a los que vi grabados en mi piel. Bajo el dibujo, unas palabras escritas con tinta negra: tu tiempo se acaba. Intenté buscar ayuda, pero nadie pudo hacer nada. Empecé a entender que aquel encuentro no había sido casualidad, había sido elegido para algo mucho más oscuro, un destino del que no podría escapar. Siguiente relato. Hola, me llamo Josué y quiero contarles algo que me pasó hace unos años y que me cambió la vida para siempre. Trabajaba de noche en un pequeño restaurante de carretera, atendiendo a camioneros y viajeros solitarios. Era un trabajo sencillo, pero las noches eran largas y a menudo extrañas. Una madrugada,
entró un hombre mayor, con una mirada cansada y oscura, que pidió un café y una mesa en la esquina más alejada. Se sentó solo, y mientras lo atendía, noté que llevaba un collar con un colgante antiguo, con símbolos que no reconocía. Me contó, sin levantar mucho la voz, que hacía años había perdido a su familia en circunstancias misteriosas y que ahora vagaba buscando algo que no podía encontrar. Cuando cerró el restaurante, vi que el hombre seguía sentado, aunque el lugar estaba vacío y las luces apagadas. Le pregunté si quería que lo acompañara, y él asintió sin decir palabra. Caminamos por el desierto frío, bajo un cielo sin estrellas. De repente, me mostró una pequeña caja de madera y me pidió que la llevara conmigo, que era muy importante. Al día siguiente, empecé a sentir una presencia que me observaba. Las noches se llenaron de ruidos extraños, susurros lejanos y sombras que se movían sin explicación. Intenté deshacerme de la caja, pero siempre volvía a aparecer en mi casa, abierta, con un brillo espectral dentro. Lo peor vino cuando una noche, desperté con marcas de manos frías en el pecho y la sensación de que alguien estaba sentado al borde de mi cama, susurrando un nombre que no era el mío. Desde entonces, sé que esa caja lleva algo conmigo, algo que no quiere dejarme en paz, y que aquel hombre no era simplemente un viajero perdido, sino alguien que me dejó un oscuro legado que no puedo borrar. Aquella caja se volvió el centro de mi vida, aunque intentaba ignorarla. Sabía que algo dentro de ella me estaba consumiendo poco a poco. Por las noches, las sombras parecían cobrar vida, alargando sus dedos oscuros por las paredes de mi habitación. Escuchaba susurros que no lograba entender, como palabras en un idioma olvidado, y a veces sentía una presencia fría que se sentaba a mi lado mientras intentaba dormir. Intenté hablar con alguien sobre lo que me pasaba, pero nadie me creyó. Mis amigos me veían con miedo, mis familiares evitaban visitarme, y en el trabajo, comencé a tener problemas para concentrarme. Mi salud se deterioraba sin explicación médica. Fui a especialistas, pero todos decían que era estrés o ansiedad. Una noche, la caja apareció en el suelo de mi sala, abierta de par en par, mostrando un interior que parecía vacío, pero que yo sabía que no lo estaba. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda cuando una voz suave y susurrante salió de ella, diciendo mi nombre con una mezcla de ternura y amenaza. Decidí buscar respuestas. Volví al restaurante de carretera, pero el lugar estaba cerrado, abandonado y cubierto de polvo. Pregunté a algunos lugareños, y me dijeron que el hombre que conocí había desaparecido años atrás, y que ese restaurante había cerrado después de un incendio misterioso. La sensación de que algo me seguía no desaparecía. Las noches sin dormir aumentaron, y la caja parecía tener vida propia, apareciendo en lugares donde no la había dejado. Comencé a ver figuras en los reflejos, rostros que desaparecían cuando parpadeaba, y sentí que cada día mi mente se fragmentaba más. Una madrugada, desperté con la caja en las manos y un mensaje grabado en su tapa: libérame, o tú también serás prisionero. Comprendí que aquello era más que un objeto, era un vínculo oscuro entre mi vida y un destino que jamás elegí. Y que el hombre que me dejó la caja, en realidad, había estado tratando de liberarse a través de mí. Desde entonces, mi vida es una lucha constante contra algo que ni siquiera sé si podré vencer. Los días siguientes fueron un descenso lento hacia la locura. Cada vez que intentaba deshacerme de la caja, esta reaparecía, intacta y abierta, como una amenaza silenciosa. Los símbolos que antes no entendía comenzaron a arder con una luz tenue en la oscuridad, como si se activaran con mi miedo. Las voces se hicieron más claras. Ya no eran susurros incomprensibles, sino palabras directas, órdenes, promesas y amenazas entremezcladas. Me hablaban de un pacto, de una deuda ancestral que alguien había dejado sin pagar. Algo que ahora, por tener la caja, me pertenecía. Una noche, soñé con el hombre del restaurante. Estaba en un campo vacío, rodeado por sombras que lo sujetaban mientras él gritaba por ayuda. En sus manos, sostenía la misma caja.
Me pidió que la destruyera, que cortara ese ciclo antes de que fuera demasiado tarde. Desperté sudando frío, pero la caja seguía a mi lado, intacta. Saqué un martillo y, con manos temblorosas, la golpeé. Pero la madera no se rompió. Al contrario, un estallido de aire helado llenó la habitación, y por un instante, sentí que algo invisible me empujaba hacia atrás. Entonces, entendí que no se trataba solo de la caja, sino de lo que ella contenía, un poder antiguo, que podía corromper y destruir. Desde esa noche, vivo en una constante batalla por conservar mi cordura, por encontrar una salida, mientras sé que el tiempo para liberarme se agota. Siguiente relato. Hola, me llamo Andrés y quiero contarles lo que me pasó una noche en la carretera, algo que cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Era conductor de taxi y esa noche parecía igual a tantas otras, silencio, luces tenues y pocas carreras. Hasta que recogí a una mujer que apareció de la nada, parada en la entrada de un pueblo pequeño y olvidado. Vestía un abrigo largo y oscuro, y cargaba una bolsa que parecía demasiado pesada para ella. Subió sin decir palabra y me pidió que la llevara a un destino en lo profundo del bosque, un lugar que nadie en el pueblo mencionaba. Durante el camino, ella no habló, solo miraba fijamente hacia adelante, con una expresión extraña, casi inhumana. Sentí que algo no estaba bien, pero no podía detener el auto en medio de la nada. Al llegar, me pidió que esperara mientras ella entraba a una vieja casa abandonada. Pasaron minutos que se hicieron horas. Entonces, vi una luz salir de la ventana, un brillo fantasmal que parecía llamar a las sombras. Cuando finalmente regresó, ya no era la misma mujer que recogí. Sus ojos brillaban con un fuego frío, y me entregó una pequeña caja diciendo, «Esto es para ti, cuídala bien». Acepté sin querer, pero en el momento en que la tomé, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Arranqué el taxi y me fui sin mirar atrás. Al llegar a casa, empecé a notar cosas extrañas. Voces susurrando, objetos que se movían solos, sombras que no tenían explicación. Intenté abrir la caja, pero estaba sellada con símbolos que quemaban al tocarlos. Cada noche, la sensación de ser observado crecía, y mis sueños se volvieron pesadillas vivas. Veía aquella casa, la mujer, y algo oscuro que me llamaba a regresar. Intenté deshacerme de la caja, pero siempre reaparecía en mi coche, en mi habitación, como si tuviera vida propia. Una noche, la caja se abrió sola, y de ella salió un frío tan intenso que sentí que mi alma se congelaba. Supe entonces que había traído a mi vida algo que jamás debería haber tocado, y que el precio sería mucho más alto de lo que podía imaginar. Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba pasos afuera de mi puerta, aunque sabía que no había nadie. La caja, a veces, emitía un susurro apenas audible, como si intentara comunicarse conmigo. No me atrevía a abrirla otra vez, pero la curiosidad me consumía. Una madrugada, un golpe seco me despertó. Al abrir los ojos, vi la caja abierta sobre la mesa, y de ella salía una sombra oscura que parecía flotar, con una forma indefinida pero aterradora. Quise gritar, pero mi voz se había ido. La sombra avanzó hacia mí, y una voz profunda y gutural susurró, «Ya eres mío». A partir de ese momento, empecé a cambiar. Mis amigos notaron que no era el mismo, estaba ausente, con la mirada perdida, como si habitara otro cuerpo. La sombra parecía alimentarse de mi miedo, creciendo cada día más fuerte. Intenté buscar ayuda, pero nadie me creyó. Pensaban que estaba enfermo, que era estrés o paranoia. Pero yo sabía la verdad, la caja me había marcado para siempre, y el ser que liberé esa noche no se detendría hasta reclamar todo lo que había dejado en la oscuridad. Ahora, mientras escribo esto, siento que la sombra está justo detrás de mí, observándome. Sé que mi tiempo se acaba, y que muy pronto, no quedará nada de mí. Las semanas siguientes se volvieron una pesadilla interminable.
La sombra no solo estaba en mi mente, sino que comenzaba a manifestarse en el mundo real. Las luces parpadeaban sin razón. Objetos se movían solos y un olor a humedad y tierra mojada impregnaba mi casa, como si la misma muerte rondara entre las paredes. Una noche, desperté al sentir un peso sobre mi pecho. Intenté moverme, pero estaba paralizado, atrapado en una oscuridad total. Sentí una presencia fría que me susurraba al oído, recordándome que la caja había elegido a su guardián para siempre. Intenté romper la caja, quemarla, enterrarla, pero nada funcionó. Cada intento solo hacía que la sombra se volviera más poderosa y agresiva. El miedo se transformó en terror cuando encontré marcas extrañas grabadas en mi piel al despertar, símbolos que no reconocía pero que ardían como fuego vivo. Comprendí entonces que no era solo un objeto maldito, sino un portal, una puerta abierta a un mundo oscuro que me estaba reclamando. Con cada día que pasaba, sentía que perdía más de mi humanidad, que la sombra me devoraba poco a poco desde dentro. Si alguien escucha esto, les suplico que no toquen lo desconocido, porque algunas cosas están hechas para permanecer olvidadas. El agotamiento me consumía, y la línea entre la realidad y la pesadilla se borraba por completo. Empecé a ver figuras oscuras en cada reflejo, sombras que se desvanecían cuando parpadeaba, pero cuyos ojos brillaban con un fuego negro. Una noche, ya sin fuerzas, decidí enfrentar lo inevitable. Me senté frente a la caja, esperando que la sombra apareciera. Y lo hizo. Esta vez, la figura tomó forma humana, una mujer de mirada vacía, piel pálida y un aura que helaba el alma. Su voz era un eco distante, pero cada palabra retumbaba en mi mente. Has liberado algo que no puedes controlar, y ahora estás atado a mí para siempre. Intenté gritar, pero solo salió un susurro. La sombra extendió una mano, y sentí como un frío mortal recorría mis venas. Mi último pensamiento antes de perder la conciencia fue, ¿qué pasará con mi alma ahora que he abierto esta puerta? Desperté en un lugar extraño, oscuro, sin paredes ni techo, solo un vacío helado que parecía absorber todo mi ser. Allí, la sombra yacía a mi lado, susurrándome promesas de poder y condena. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Sentí como algo invisible me ataba, impidiendo escapar de esa prisión etérea. Los días se convirtieron en eternidades, y cada instante la sombra se alimentaba de mi miedo y desesperación. Me mostró visiones horribles, rostros distorsionados, gritos silenciosos, y la inevitable oscuridad que esperaba al final. Entonces comprendí, ya no era humano, ni completamente vivo. Era un huésped de esa entidad, atrapado entre mundos, condenado a vagar sin descanso. Mi última esperanza es que alguien, al escuchar mi historia, aprenda a respetar lo oculto y nunca abra una caja maldita.